Una casa grande en las afueras de Guadalajara convertida en capilla improvisada, coronas de flores rojas y blancas alrededor de un ataúd cerrado, familiares, operadores leales y gente del bajo mundo reunidos en silencio pesado para despedir al líder del CJNG de la manera más discreta posible. Y afuera, a unos minutos de distancia, helicópteros Black Hawk volando bajo, sin luces, cortando el aire de la mañana del miércoles. Lo que pasó en esa casa a las 11:30 del 25 de febrero de 2026 no fue solo un operativo, fue la respuesta más directa y más contundente que podía dar el Estado mexicano a una organización que intentó convertir la muerte de su líder en un acto de poder. Quédate hasta el final porque esto tiene más capas de las que parece, y cada una importa. Empecemos por entender qué estaba pasando en esa casa antes de que llegaran los helicópteros, porque ese contexto cambia completamente la lectura de la decisión que se tomó y por qué se tomó de esa manera tan contundente y tan visible. El Mencho había muerto, eso ya era un hecho confirmado, ya estaba en todos lados, pero para el CJMG, para los familiares de Nemesio, Oseguera Cervantes y para los operadores que todavía creían que la organización podía sobrevivir al golpe, la muerte del líder no era solo el fin de una persona, era un momento crítico de transición que había que manejar con cuidado. Y parte de ese manejo era el funeral. No un funeral público en un cementerio donde cualquiera pudiera intervenir, sino algo más controlado, más privado, más en sus términos. Una residencia privada en las afueras de Guadalajara, habilitada como capilla improvisada, con acceso restringido a personas de confianza, con sicarios armados en el perímetro y vehículos blindados cubriendo los accesos. Un funeral que desde afuera parecía un evento familiar discreto, pero que por dentro tenía todos los elementos de un acto de reagrupación organizado. Eso es lo que Omar García Harfuch tenía enfrente esa mañana cuando llegó la alerta. No solo un funeral, una reunión de personas clave del cártel en un mismo punto físico, en un momento de vulnerabilidad emocional, que al mismo tiempo era un momento de organización táctica, la oportunidad de convertir el duelo en una declaración de continuidad, de mandar el mensaje de que la organización seguía unida, que había sucesor, que el proyecto no terminaba con el Mencho. Harfuch entendió eso en el momento en que recibió la información y la decisión que tomó fue inmediata y sin margen de duda. No se iba a permitir que ese lugar se convirtiera en el símbolo que el cártel quería que fuera. A las 11:30 en punto, el operativo arrancó. Los helicópteros Black Hawk llegaron volando bajo, sin luces encendidas, minimizando cualquier señal que pudiera dar tiempo de reacción desde adentro. Los drones térmicos, que ya llevaban tiempo sobrevolando la propiedad, habían confirmado todo lo que la inteligencia previa indicaba. Sicarios armados en posiciones de vigilancia, vehículos blindados cubriendo los accesos, calor humano concentrado en el interior de la casa, en el salón principal donde estaba el ataúd. Toda esa información se transmitía en tiempo real a la sala de mando, donde se coordinaba cada movimiento con precisión. Los convoyes tácticos cerraron simultáneamente cada camino que llevaba a la propiedad. No quedó ninguna salida sin cubrir. Las tropas de élite de los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales y la Guardia Nacional bajaron en rapel desde los helicópteros en varios puntos al mismo tiempo. Las puertas reforzadas se dieron ante arietes hidráulicos. En los muros laterales se usaron explosivos controlados para abrir brechas adicionales. Entraron por todos los flancos de manera simultánea, sin darle al otro lado ningún punto único donde concentrar su defensa. Adentro había resistencia. Hay que decirlo sin rodeos porque ocurrió. Los sicarios que custodiaban esa casa no se rindieron cuando escucharon las primeras explosiones y los primeros movimientos en el perímetro. Hubo ráfagas cortas pero intensas en los primeros minutos después del ingreso, pero la diferencia entre los dos lados era demasiado grande para que durara. En cuestión de minutos, el interior estaba bajo control total. Algunos de los que defendían ese lugar cayeron ahí mismo, en los pasillos de una casa que horas antes era un espacio de duelo. Otros terminaron esposados en el piso de mármol, con la cara contra el suelo, esperando lo que viene después de perder una batalla de esa manera. Y cuando los agentes llegaron al salón principal, donde estaba el ataúd rodeado de coronas de flores, lo que siguió no tuvo ningún protocolo de ceremonia ni de consideración sentimental.
El ataúd fue abierto para una confirmación de identidad final. Huellas dactilares, tatuajes, cicatrices. Todo coincidía con el expediente. Fue sacado bajo custodia extrema para el análisis forense correspondiente y la entrega formal a los familiares bajo los términos que establece la ley, pero sin permitir ningún acto de homenaje, ninguna ceremonia, ningún momento que la organización pudiera fotografiar o recordar como una despedida digna en sus propios términos. Ese detalle importa más de lo que parece. Te lo explico en un momento. Primero terminemos con lo que encontraron adentro de esa casa, porque lo que había ahí no era solo lo que uno esperaría en un funeral. Si este tipo de análisis te está siendo útil y quieres seguir recibiendo información completa sobre cómo se desarrolla esta historia, te pido que hagas algo muy sencillo antes de que sigamos. Suscríbete al canal un segundo y te aseguras de que cuando saquemos la siguiente parte de esto, te llegue directo sin que tengas que ir a buscarlo. La casa no era solo un espacio de duelo improvisado, era también, como resultó evidente cuando los agentes empezaron a abrirla cuarto por cuarto, un punto de concentración de recursos que el cártel había reunido en ese lugar específico para ese momento específico. Y lo que encontraron confirma que el funeral tenía una función que iba mucho más allá de despedir a un líder muerto. En bóvedas ocultas dentro de la propiedad, encontraron fajinas de dólares apiladas. No una cantidad menor, no el efectivo operativo básico de una reunión familiar. Dinero organizado y listo para moverse. El tipo de efectivo que se lleva a una reunión, donde se van a tomar decisiones sobre el futuro de una organización. Junto al efectivo, joyas que por su calidad y su valor no pertenecían a ningún uso cotidiano. Relojes Rolex, Patek, Philippe, Audemars Piguet, piezas de arte, objetos de lujo acumulados durante años, que en ese contexto no son solo riqueza personal, son activos que se usan para negociar, para pagar lealtades, para financiar transiciones de poder dentro de una organización que acaba de perder a su figura central. Las armas completaron el cuadro de lo que realmente era esa reunión. Armas largas y cortas escondidas en habitaciones y en los vehículos que estaban afuera, droga residual en cantidades menores y documentación financiera, que es quizás lo más valioso de todo lo que se encontró. Registros de pagos de protección activos, rutas que todavía estaban intentando mantener funcionando, nombres y números que los equipos de inteligencia empezaron a procesar desde el momento en que salieron de esa casa. Todo eso fue documentado, fotografiado, registrado con número de evidencia y sacado bajo custodia antes de que terminara la mañana. Y cuando no quedó nada de valor operativo dentro de esa propiedad, se activó la destrucción controlada. Explosivos en los puntos estructurales clave, lanzallamas en las zonas principales. Las llamas arrancaron desde adentro y subieron rápido. Las salas donde horas antes había personas reunidas en duelo, los garajes con los vehículos blindados, las bóvedas vacías. Todo fue consumido desde adentro hacia afuera. El humo negro se levantó sobre las afueras de Guadalajara y era visible desde kilómetros a la redonda. En minutos, lo que había sido el intento del CJN de organizar una despedida en sus propios términos era un montón de cenizas humeantes rodeado de cinta amarilla y soldados federales asegurando cada rincón del perímetro. Los familiares que estaban presentes en la casa fueron evacuados o detenidos para interrogatorios según el caso. Nadie terminó el funeral, nadie pudo completar el ritual que habían planeado. El lugar quedó acordonado y el humo flotando sobre lo que quedaba de la estructura. Fue la imagen que circuló esa mañana en lugar de las fotografías que el cártel hubiera querido que circulara. Cuando le preguntaron a Harf por qué irrumpir en un funeral, ¿por qué destruir la casa en lugar de simplemente detener a los presentes y procesar la escena de manera más contenida? Su respuesta fue directa y sin adornos. El Mencho sembró terror en vida y lo intentó en muerte. No íbamos a permitir que su familia convirtiera un entierro en acto de poder o reagrupación. Esa casa y su legado se reventaron porque el CJNG ya no tiene derecho a simbolismo. Su imperio terminó en fuego y silencio.
Esa frase resume la lógica detrás de todo lo que pasó esa mañana, pero vale la pena desmenuzarla porque hay algo muy específico en esa decisión que no se explica solo con los números del decomiso ni con la lista de detenidos. Volvamos a lo que te decía antes sobre el funeral y por qué interrumpirlo. Tenía un peso que va más allá de lo operativo. En la cultura del crimen organizado de alto nivel en México y en otros países, los funerales de los líderes caídos no son eventos privados de duelo familiar, aunque aparenten serlo. Son actos de afirmación colectiva, el momento en que la organización dice en voz alta, aunque sea solo para sus propios miembros, que sigue existiendo, que tiene estructura, que tiene continuidad, que la muerte de una persona no es el fin del proyecto. Un funeral que se completa según los planes del cártel manda ese mensaje de manera efectiva hacia adentro de la organización, hacia los operadores que están esperando señales sobre si vale la pena seguir siendo leales o si llegó el momento de buscar otras opciones. Harfuch cortó ese mensaje antes de que pudiera ser enviado, y no solo lo cortó, lo invirtió completamente. Lo que quedó en lugar de un funeral completado, según los planes del CJNG, fue una casa ardiendo, familiares evacuados o detenidos y humo negro sobre Guadalajara. Esa es la imagen que circuló entre los operadores del cártel que no estaban presentes en esa casa, pero que estaban esperando noticias sobre cómo había salido la despedida de su líder. Y esa imagen manda el mensaje exactamente opuesto al que el funeral hubiera mandado si se hubiera completado. Eso no es un detalle menor en la dinámica de lo que está pasando con el CJN en este momento. Es una pieza calculada en una estrategia que entiende que las organizaciones criminales de ese tamaño no se desmantelan solo decomisando droga y deteniendo sicarios. Se desmantelan también atacando los mecanismos que mantienen viva la cohesión interna, la lealtad de los miembros, la narrativa de poder que hace que la gente siga eligiendo ser parte de esa organización en lugar de buscar una salida. Ahora, hay algo que quiero que pienses conmigo porque me parece que es la pregunta más importante que deja este operativo y que muy pocas personas están haciendo de manera directa. La pregunta no es si Harf tomó la decisión correcta en términos tácticos. Eso está bastante claro si ves los resultados concretos de esa mañana. La pregunta es, ¿qué efecto tiene este tipo de operativo sobre las personas que estaban en esa casa y que no eran sicarios ni operadores del cártel? Familiares directos del Mencho, que en ese momento estaban ahí para despedir a alguien que para ellos, independientemente de todo lo demás, era un familiar. Personas que de alguna manera quedaron atrapadas entre la organización criminal y la respuesta del Estado en el momento más difícil que puede vivir cualquier familia. No lo digo para cuestionar la decisión operativa ni para ponerme del lado del CJ, que quede muy claro. Lo digo porque si queremos entender honestamente lo que está pasando en esta guerra, tenemos que ser capaces de ver todas las piezas del tablero, incluyendo las que son incómodas. Y la pieza incómoda de este operativo es que irrumpir en un funeral, aunque ese funeral tuviera sicarios armados en el perímetro y bóvedas de dinero detrás de las paredes, inevitablemente también afecta a personas que no forman parte de ninguna estructura criminal. Y eso tiene consecuencias que no aparecen en los comunicados de prensa. Antes de seguir con lo que viene después de este operativo, si estás siguiendo esta historia desde el principio y quieres que te llegue directo todo lo que sigue, suscríbete ahorita. La historia del CJNG después de la muerte del Mencho está apenas empezando a escribirse y vas a querer estar presente para cada capítulo. Ahora hablemos del impacto real de lo que pasó esa mañana sobre la organización, porque eso es lo que define si este operativo fue solo una victoria táctica de un día o si tiene consecuencias que van a sentirse durante meses. El CJN en este momento está atravesando el periodo más difícil de su historia como organización. La muerte del Mencho no es solo la pérdida de una figura de liderazgo, es la pérdida del eje alrededor del cual se construyó toda la identidad de esa organización durante 15 años. El cártel no existía antes de él de la manera en que lo conocemos. Fue construido sobre su figura, sobre su capacidad de generar lealtad y terror al mismo tiempo, sobre su historia personal y sobre la narrativa de invulnerabilidad que rodeó su nombre durante 12 años de persecución internacional fallida. Cuando ese eje desaparece, lo que queda es una estructura que tiene recursos, que tiene rutas activas,
que tiene mandos medios con suficiente autonomía para seguir operando en el corto plazo, pero que no tiene el elemento que mantenía todo unido de manera coherente. Y en ese contexto, la disputa por el liderazgo no es solo una negociación interna ordenada, es una competencia que puede volverse violenta en cualquier momento, que ya está generando movimientos y alianzas que todavía no son visibles desde afuera, pero que se están produciendo en este momento en lugares que no conocemos. El operativo de esta mañana aceleró ese proceso de desintegración de una manera muy específica, porque no solo interrumpió el funeral, que era el primer momento en que los miembros clave de la organización iban a poder reunirse después de la muerte del líder para empezar a definir qué sigue. También se llevó documentación financiera que conecta nombres con rutas y con pagos, que en manos de los equipos de inteligencia se va a convertir en más operativos, más detenciones, más presión sobre una estructura que ya está en su momento de mayor vulnerabilidad. Y hay algo más que no ha sido dicho suficientemente claro en la cobertura que he visto de este operativo. El hecho de que hubiera bóveda de dinero y documentación financiera en esa casa durante el funeral confirma algo que la inteligencia federal sospechaba, pero que ahora tiene evidencia concreta. El funeral no era solo un funeral, era también una reunión de trabajo disfrazada de ceremonia de duelo. Las personas que estaban en esa casa no estaban solo llorando a su líder, estaban también simultáneamente tratando de organizar lo que viene después, y eso le quita cualquier ambigüedad moral a la decisión de irrumpir. Ahora bien, hay que ser honesto sobre lo que este operativo no resuelve, porque eso también es parte de la historia y me parece importante contártelo completo en lugar de solo mostrarte la parte que se ve bien. El CJNG tiene estructura activa en 22 estados. Sus rutas de distribución siguen funcionando con la inercia de años de construcción. Su red financiera, aunque fue golpeada esta mañana con la documentación que se llevaron, tiene redundancias que no colapsan porque se incaute un conjunto de documentos en una sola propiedad. Los mandos medios que llevan años operando con autonomía no van a dejar de operar porque su líder haya muerto y porque su funeral haya sido interrumpido. Lo que sí va a cambiar, y esto es lo importante, es el ritmo y la dificultad con la que esa estructura puede operar a partir de ahora. Cada operativo, como el de esta mañana, reduce el espacio físico y simbólico en el que el cártel puede moverse con la confianza de que tiene zonas controladas donde nadie va a llegar. Cada decomiso de documentación financiera aumenta la presión sobre las personas cuyos nombres aparecen en esos registros que ahora tienen que decidir si siguen siendo leales a una organización que no puede protegerlos o si buscan otra opción. Cada imagen de una casa ardiendo que circula entre los operadores del cártel manda el mensaje de que no hay espacio seguro, que ni siquiera el funeral de tu líder es un momento que el Estado va a respetar como zona de no intervención. Eso genera un tipo de presión que no se mide en el corto plazo, pero que se acumula y que tiene efectos reales sobre la capacidad operativa de la organización con el tiempo. Lo que también hay que considerar es la respuesta que inevitablemente va a venir, porque el CJNG no es una organización que recibe golpes de esta magnitud sin responder. Hemos visto en la historia reciente que cuando el Estado golpea fuerte, la respuesta del cártel generalmente tiene un costo que no lo pagan los funcionarios que tomaron las decisiones, sino las comunidades que están en el territorio donde opera la organización, bloqueos, amenazas a población civil, ataques a infraestructura. Esa es la dinámica que se activa cuando una organización de este tamaño necesita demostrar que sigue teniendo poder, aunque acabe de perder a su líder y de ver su funeral interrumpido por helicópteros y lanzallamas. Y esas comunidades que ya viven con el peso de estar en territorio disputado son las que van a cargar con las consecuencias de una escalada que ellas no pidieron ni provocaron. Eso es algo que nunca debería perderse de vista cuando se analiza este tipo de operativos, aunque los resultados tácticos sean tan contundentes como los de esta mañana. Pensemos también en lo que este operativo dice sobre la estrategia que se está aplicando y sobre la persona que la está aplicando, porque hay algo muy particular en la manera en que se están manejando los operativos en este momento, que los distingue de lo que hemos visto en administraciones anteriores.
no es solo la contundencia del despliegue ni la velocidad de la respuesta. Es la disposición a atacar los símbolos, además de la infraestructura, a quemar el altar, además de decomisar la droga, a irrumpir en el funeral, además de detener a los sicarios, a mandar un mensaje que va más allá de lo operativo y que toca directamente la narrativa de poder que rodea al cártel. Eso tiene defensores y tiene críticos, y me parece honesto presentarte ambas posiciones. Los que defienden este enfoque argumentan que es exactamente lo que se necesitaba después de décadas de estrategias que resultaban demasiado contenidas, que los cárteles crecieron en parte porque el Estado nunca mostró la disposición de atacar con esa contundencia los espacios que la organización consideraba seguros, y que mostrar esa disposición ahora cambia el cálculo de riesgo para todos los que están dentro de la organización o considerando entrar. Los que lo critican señalan que personalizar el conflicto de esta manera, que convertirlo en algo donde los símbolos del enemigo se destruyen de manera tan visible y deliberada, eleva el nivel de la confrontación de una forma que puede tener costos impredecibles, que las represalias que van a venir van a ser más cargadas de componente personal y de honor, lo cual las hace más difíciles de anticipar y más costosas para todos. Ambas posiciones tienen argumentos válidos. Lo que es difícil de negar es que el enfoque está produciendo resultados concretos en términos de golpes a la estructura del cártel y que esos resultados son más visibles y más contundentes de lo que habíamos visto en mucho tiempo. Lo que queda esta noche, mientras el humo todavía flota sobre las afueras de Guadalajara y los peritos terminan de procesar la evidencia dentro de lo que queda de esa casa, es una pregunta que no tiene una respuesta simple. ¿Qué hace una organización cuando le quitan todo? El líder, el palacio, el búnker, la carroza con el cuerpo y ahora el funeral. Cuando el Estado demuestra de manera sistemática y consecutiva que no hay espacio físico ni simbólico que esté fuera de su alcance, la respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Puede colapsar desde adentro por la disputa de poder que genera ese vacío. Puede fragmentarse en células más pequeñas que sean más difíciles de golpear, pero también menos peligrosas en términos de escala. Puede reagruparse bajo un nuevo liderazgo que intente reconstruir lo que se perdió. O puede escalar la violencia hacia afuera como mecanismo de demostrar que todavía existe y que todavía puede causar daño. Todas esas posibilidades están abiertas en este momento y lo que pasa en las próximas semanas va a ser determinante para entender cuál de ellas se materializa. Por eso hay que seguir esta historia de cerca, con información completa y con el contexto necesario para entender qué significa cada movimiento que se produzca. Lo que esta mañana dejó claro es que el Estado mexicano en este momento y con las personas que están tomando las decisiones está dispuesto a golpear con una contundencia que no habíamos visto en mucho tiempo y que esa disposición incluye atacar no solo la infraestructura operativa del cártel, sino también los espacios simbólicos que la organización necesita para mantener su cohesión interna. El funeral interrumpido, el altar quemado y la casa en ceniza son la demostración más clara de esa disposición que hemos visto hasta ahora. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una imagen mucho más completa de lo que ocurrió esta mañana en las afueras de Guadalajara, que la mayoría de las personas que vieron el titular en sus teléfonos y siguieron con su día. Comparte esto con alguien a quien le importa entender qué está pasando de verdad. No solo la versión que cabe en 30 segundos. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque la historia de lo que viene después de este operativo ya está siendo escrita en tiempo real, y este va a ser el primer lugar donde la vas a encontrar completa, con contexto y sin adornos. Nos vemos en el siguiente.